Alquimia infalible, arte posible, ciencia creíble, de manos de María Dolores Díaz. Quien no conoce a María Dolores, ella es una exploradora, estudiosa, investigadora, danzarina de la vida y del conocimiento, amante del ser humano e interesada en su comprensión. 34 años en el mundo de biodanza, profundizando en su esencia y en su valor para una mejor existencia. Escritora, doctora en ciencias humanas, eterna aprendiz, amante de compartir saberes que sean útiles para otros. Esa es nuestra querida invitada el día de hoy, a la cual pues quiero mucho, una maestra de años, una danzarina como ella misma se define, y de verdad que es hermosa verla Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Leticia Tenorio, le llamo. por favor, los micrófonos, ¿sí? En silencio todos esos micrófonos para poder seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están allí y bienvenida María Dolores a este espacio de Ave Fabi. Este espacio que Ave Fabi es de todos. Y como es de todos, aquí estamos en todas las latitudes. Poder escucharte a ti es un orgullo. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Contenta de estar con ustedes compartiendo algunas ideas sobre este tema que me apasiona desde hace 13 años. ¿Ok? Realmente le he puesto corazón desde hace 13 años. Cuento un poco la historia en relación a de dónde salió este nombre para esta conferencia, que es un nombre que tiene también otras explicaciones, ¿no? Biodanza, alquimia infalible, arte posible, ciencia creíble. En el 2011 estuve atendiendo un doctorado que estaba haciendo, en el cual varios de los seminarios que formaban parte de ese programa pedían investigaciones para poder atender cada uno de esos seminarios. Y, por supuesto, interesada en el tema de biodanza, no me quedó otra motivación que meterme con biodanza. La primera pregunta que me hice fue, ¿biodanza es una teoría científica? Y esa fue la pregunta con la que inicié la primera investigación. Y a partir de allí surgió toda una propuesta que he venido adelantando y que hoy forma parte de las aplicaciones de biodanza. Esos estudios de posgrado que realizamos cuando tenemos interés en algún tema específico y que difieren de las extensiones que son otro campo de estudio importante. Entonces, es posible que escuchar estas tres formas de concebir la biodanza traigan algunas preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido y en el contexto de la investigación, yo llegué a definir la biodanza como alquimia infalible, arte posible, ciencia creíble. Y aquí entonces vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. ¿Por qué alquimia infalible? Si nosotros recordamos lo que es un alquimista, nos damos cuenta de que un alquimista tuvo una vigencia en una época del desarrollo humano donde se creía que era posible transformar metales en oro. Esa era la intención del alquimista.
Y cuando lo traemos como símil a la biodanza, entonces tú te preguntas, ajá, ¿qué tiene que ver un facilitador de biodanza o qué tiene que ver la misma teoría de biodanza con la alquimia? Y aquí es donde consigue respuesta esta propuesta de concebir la biodanza en principio como una alquimia infalible, porque sabemos como facilitadores que en biodanza suceden cosas para las cuales no tenemos explicación lógica, coherente o sustentable, pero suceden. Lo vemos al final de una sesión, después de haber hecho nuestro trabajo, lo vemos al final de un programa de formación cuando un facilitador egresa. Hay una cantidad de cosas allí que parecieran no tener posibilidad de ser explicadas a partir de datos concretos, empíricos y lógicos. Por eso yo miré la biodanza desde ese poder de transformar los metales en oro. ¿Cuáles son los metales en biodanza? En este caso tendríamos que decir que los metales que atiende la biodanza son los potenciales genéticos. Y busca transformarlos en oro a partir de todo el proceso que se realiza en biodanza, buscando siempre la integración de la identidad como uno de los objetivos últimos, pero también esos fines últimos que la misma definición de biodanza nos da. Cuando nos dice biodanza es un sistema de integración humana, ese es un objetivo último de biodanza. De reeducación afectiva, un segundo fin último de biodanza. De renovación orgánica, un tercer objetivo o fin último, y el reaprendizaje de las funciones originarias de vida. Es decir, de transformar a la persona que llega con todas sus situaciones a una sesión de biodanza y permitirle el acceso y facilitarle que vaya alcanzando progresivamente su integración humana, su reeducación afectiva, su renovación orgánica y su reaprendizaje de las funciones originarias de vida, es un proceso de transformación de la persona que obedece a criterios alquímicos, porque muchas veces no logramos, como les decía al principio, darle una explicación empírica y sustentable y sobre todo replicable como se habla en términos científicos. Entonces, cuando nosotros vemos que la práctica de biodanza contribuye al logro de esos fines últimos, estamos ante la posibilidad de sustentar que la biodanza es alquimia infalible. Alquimia infalible porque inclusive no trata de cambiar a la persona como se haría en cualquier otra propuesta, sino que lo que trata es de revelar su propia esencia. Y esa revelación de esa propia esencia justamente está en todo su potencial, que se va expresando y se va desarrollando a lo largo del proceso de biodanza. Entonces, si consideramos que biodanza es alquimia infalible, arte posible, ciencia creíble, todos estos argumentos que estoy sosteniendo ayudan a sustentar que la biodanza tiene mucho de alquimia infalible y que los facilitadores de biodanza y la propia teoría de biodanza tienen ese potencial para ser alquimistas, ¿ok? Para poner en acción la alquimia de la teoría de biodanza. Por otro lado, cuando hablamos de arte posible, a la alquimia yo necesito sumarle un arte, porque todo lo que sucede en el proceso de biodanza sucede a partir de cosas que la teoría dice, que la metodología nos da y que el facilitador aprende, profundiza y maneja a cabalidad para lograr que esa alquimia infalible se active. En ese sentido,
Es importante entonces entender dos áreas de cómo biodanza se hace arte posible. Por un lado, considero que el facilitador de biodanza es un artista del diseño, de la selección, del diseño, de la preparación y de la facilitación de la actividad que realiza. Llámese una sesión, un programa, un proyecto, lo que sea, que hagamos dentro de nuestras actividades como facilitadores de biodanza. Esto requiere una cantidad de criterios importantísimos que necesitan alimentar ese arte del facilitador para poder hacer posible revelar el proceso alquímico. Y en este sentido, el facilitador requiere una expresión creativa, espontánea, por ejemplo, a partir de sus movimientos, a partir de su danza, pero también requiere atender una cantidad de criterios con respecto a su manejo delante del grupo. Entre ellos, su conocimiento teórico. Decimos que cuando somos facilitadores de biodanza, la formación no termina cuando nos dan el título que dice profesor de biodanza. Apenas comienza, a mi modo de ver. El facilitador se hace facilitando. Y facilitar es un libro abierto que nos regala una cantidad de información que debe ser contrastada y que debe ser apoyada con conocimiento teórico. ¿Okay? En ese sentido, el arte del facilitador de biodanza requiere de un conocimiento, un manejo teórico profundo de su teoría. Requiere, sabemos muy bien, de una sensibilidad musical que le permita manejar el universo sonoro de la sesión de biodanza. Ese universo sonoro compuesto de música, de canto, de aspectos técnicos y aspectos metodológicos que van más allá de la simple o de la solamente de la semántica musical. Ese arte también requiere ser alimentado de empatía, de conexión, cualidades de la persona para facilitar el proceso de biodanza. Requiere de la presencia, y cuando hablo de la presencia hablo de varias cosas. La presencia, por ejemplo, de estar allí, por entero metida en mi propio acto, como decía Saint-Exupéry en El Principito. Estar presente con lo que está sucediendo en la actividad que estamos facilitando, pero además en la presencia que tiene que ver con nuestra apariencia. Recuerdo a Rolando Toro insistir muchas veces en el hecho de que un facilitador debía cuidar su presencia, su apariencia y contextualizarla en los espacios a donde iba o donde era llamado. Porque muchas veces veía facilitadores de biodanza que no atendían a este criterio. Y recuerdo que en los últimos años inclusive ver a Rolando de saco y corbata en muchos espacios era bastante frecuente, lo cual quiere decir que la comodidad que pueda requerir el facilitador no está peleada con el cuidado de la apariencia del facilitador. Entre otros de los criterios que es importante alcanzar para desarrollar este arte de facilitar es la capacidad de acompañamiento del facilitador. Y en este caso, biodanza nos ofrece 4 grandes criterios para acompañar el proceso del grupo y el proceso del participante. En la metodología 6 está enfatizado ese tema y, sin embargo, muchas veces cuando salimos al campo de trabajo realmente olvidamos que esa es una guía que necesitamos atender constantemente, porque eso nos da una
una base, una guía, como decía, para atender los aspectos más importantes y centrales para el acompañamiento del participante y del grupo, no solo del individuo, sino también del grupo que atendemos. Otro elemento importante es la creatividad. Esa creatividad que implica, por ejemplo, en el caso mío, que estoy en Maracaibo, una ciudad de Venezuela en la cual la electricidad con mucha frecuencia desaparece, ¿qué haces con eso? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo atiendes el grupo? Y yo recuerdo que una de las cosas que yo insistía siempre cuando atendía a mi grupo era decir, hay biodanza con electricidad o sin electricidad. Lo importante es que ustedes estén y que yo también esté, ¿ok? Y así pongo un ejemplo, pero muchas veces esa creatividad que te indica cómo cambiar un ejercicio, cómo tomar una música, cómo atender situaciones que nunca van a estar escritas en un libro para decirte exactamente cómo las vas a atender cuando se te presenten. Esto requiere, por supuesto, una formación continua que sumada a ese conocimiento teórico del que hablábamos anteriormente, permite que yo vaya actualizando y vaya profundizando el conocimiento que tengo. Porque como decía al principio, no nos la sabemos todas, aunque eso creamos cuando nos dan el título de profesor. Hay mucho por aprender. Entonces, en la medida en que asumamos que la formación del facilitador de biodanza es continua, que la actualización del facilitador de biodanza es un elemento necesario para poder desplegar nuestro arte como facilitadores para activar la alquimia infalible de la biodanza, en esa medida podremos cada vez mejorar y desempeñarnos de mejor forma. Entre otros de los criterios para desplegar este arte necesitamos mucha ética y mucho respeto. Esa ética que nos permite incluso desde la afectividad tomar en cuenta a cada persona como única, con sus peculiaridades, con sus singularidades. Y por otro lado, el respeto en la relación que establezcamos con las personas. Adicionalmente, el arte del facilitador está muy relacionado con la gestión de la energía del grupo. ¿Qué está pasando en el grupo? ¿Cómo yo puedo gestionar esa energía que a veces pareciera que es una energía que va en contra de la existencia del grupo? Otras veces la sentimos que va más bien en pro de su crecimiento, ¿no? Y que es particular de los grupos. La vida de los grupos nunca es lineal, así como la vida misma, ¿no? Hay bajas y subidas, hay bajadas y subidas constantemente. Entonces, soñar con que vamos a tener un grupo fuerte, constante, permanente, todo el tiempo, con una energía maravillosa, no es real. Y desde el punto de vista de nuestra preparación, eso requiere estar muy atento y muy abierto al hecho de que eso va a pasar. A veces va a haber bajadas, desaparece mucha gente del grupo, a veces va a haber entradas. En ese sentido, cómo gestionamos esa energía del grupo va a estar muy relacionado con nuestra puesta en práctica del arte de facilitar. Y un último criterio en este sentido se refiere a la intuición y a la flexibilidad que podamos tener. Esa intuición que se desarrolla a partir de la práctica, a partir del ejercicio y del constante proponernos y seguir formándonos, seguir preparando. Entonces, por un lado, esa frase de que biodanza es arte posible tiene que ver con el facilitador, con su preparación, con los criterios que puede desplegar para lograr que la alquimia se active. Pero también tiene que ver con que en biodanza el participante
a partir de el despliegue del arte del facilitador, aprende a expresarse de manera auténtica y creativa. Y en ese sentido, es un arte porque cada persona puede expresar su identidad de manera única y personal. Entonces, cuando hablo de que biodanza es alquimia infalible, arte posible, estoy hablando de que este arte posible tiene dos grandes aspectos a considerar. El arte que despliega el facilitador y el arte que puedo inducir a que despliegue el participante. Y por último tenemos el tercer elemento, cómo biodanza es ciencia creíble. Y aquí es donde mayormente creo que hay muchas cosas que todavía necesitamos atender para que podamos realmente lograr esta trilogía, ¿ok? Porque esa tapa del frasco que yo llamo ciencia creíble, yo creo que todavía está muy incipiente, ¿ok? Desde mi experiencia y desde mi tránsito por el mundo de la biodanza. ¿Por qué biodanza es ciencia creíble? Desde mi punto de vista y desde el conocimiento que he reunido acerca del trabajo de Rolando, realmente él basó su modelo teórico y su teoría en investigaciones que él hizo. Investigaciones que no sé hasta qué punto estaban siguiendo un protocolo de investigación más o menos sistematizado, pero eso es lo que nos dicen los cuadernillos de biodanza, ¿verdad? Sus investigaciones en el psiquiátrico de Chile, con la Universidad de Chile, y todo el trabajo que él hizo para ir generando su primera propuesta. Adicionalmente, él fue nutriendo la teoría y el modelo teórico de una cantidad de conocimientos en campos académicos, lo cual da raíces a la biodanza. Primero le da unas peculiaridades y segundo le da unas raíces. Unas peculiaridades que nos llevan a que biodanza sea biodanza y no otra cosa. Y que cuando intentamos mezclarla con otra cosa, seguramente va a salir algo extraño, algo que se aleja de la propia biodanza. Y por otro lado, estos campos académicos en los que se basa la biodanza, él decía en campos etológicos, en campos antropológicos, en campos psicológicos. Pero sabemos hoy en día que biodanza está nutrida por la biología, por la psicología, por la fisiología, por la mitología y la filosofía, y ampliamente por la neurociencia, aunque se crea que eso es un descubrimiento de última hora. En ese sentido, las neurociencias son 2 o 3 años mayores que la biodanza, no mucho, ¿ok? Las neurociencias, en principio, sistematizadas, tuvieron un auge en la primera mitad de los años 60, justamente cuando nacía la biodanza, aunque ya se hablaba de neurociencia desde los finales de 1800, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de biodanza como ciencia creíble y me voy a esos fundamentos en campos académicos, voy encontrando explicaciones que actualmente la ciencia, no necesariamente la biodanza, la ciencia ha venido descubriendo en los últimos años, en su avance, ¿ok? Y cuando digo no la biodanza es porque, por ejemplo, hablamos de estudios científicos de biodanza. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la página Bionet, que es la página que recopila lo poco que se ha hecho en ese campo, nos damos cuenta de que primero es poco lo que hay allí, muy poco. Yo conté 28 propuestas, que no necesariamente son artículos científicos ni investigación. Algunos son ensayos.
solamente, ¿ok? Algunos de valor, otros no tanto. En ese sentido, una teoría que fue iniciada desde los años 60, a estas alturas, tiene ya su edad como madura para haber generado más cosas. Ahora, en este caso, una de las preocupaciones que yo he tenido desde muchos años antes y desde cuando comencé a desarrollar la biodanza e investigación como aplicación de biodanza, es el hecho de que muchas veces el facilitador no cumple con muchos de estos criterios que yo desplegué antes cuando hablaba del arte de facilitar, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con la técnica de biodanza y nos olvidamos que para llegar a la técnica hay una cantidad de elementos que son fundamentales, entre ellos la perspectiva ontológica y epistemológica de biodanza, los paradigmas de biodanza, los mecanismos de acción de biodanza, eh, el modelo teórico mismo, la metodología, el método. Y allí es cuando llego a la técnica. Y más allá tengo los recursos que esa técnica requiere para llegar a poder funcionar con esta propuesta que yo considero que es realmente algo que se puede, a lo que responde la biodanza. Que la biodanza sea una ciencia creíble. Ahora, si nos quedamos simplemente con la preparación de una sesión, que muchas veces no cumple todos los requisitos metodológicos, que muchas veces no registramos, no documentamos, por supuesto, definitivamente poder hacer un aporte con valor agregado a la teoría de biodanza en el campo de la investigación, es algo que está muy lejos de ser concebido por el mundo de la biodanza, ¿ok? Entonces, en este caso, definitivamente se habla de estudios, pero cuando hablamos de investigación, hablamos de que eso de estudio así genérico no tiene sustento. Un estudio necesita un autor o autores, necesita todo un protocolo de investigación que deben atenderse para que realmente tenga un valor agregado. En ese sentido, pues una de mis preocupaciones siempre ha sido conseguir cada vez que las monografías finales de investigación de una escuela cumplan con algunos requisitos que le den valor agregado. Y no importa que sea la historia de cómo fue mi proceso. Un estudio de casos es una investigación que yo puedo realizar si lo hago de manera sistemática y que puede agregar valor a la teoría de biodanza. Un estudio más complejo también lo puede hacer. Pero a lo que me refiero es, una de mis preguntas es, ¿cuándo realmente podemos llegar a atender esto, siendo que en muchos casos necesitamos un director que esté formado en investigación, director de escuela que esté formado en investigación, unos didactas que estén formados en investigación? ¿Por qué? Porque biodanza sí es ciencia creíble. Y la aplicación biodanza-investigación lo prueba. ¿Para qué? ¿Cómo hago yo para saber si es ciencia creíble? Cuando yo, por ejemplo, miro la teoría de biodanza, diseño algo en relación a ello para atender a un grupo específico y me sigo un protocolo sencillo donde diga, por ejemplo, la sesión de hoy se va a llamar La alegría de vivir. ¿Eso con cuáles de los objetivos últimos de biodanza tiene que ver? ¿Será con la integración humana, con la reeducación afectiva, con la renovación orgánica o con el reaprendizaje de las funciones originarias de vida? ¿Y qué mecanismo de acción me activa? ¿Y cuáles son los conceptos centrales que están implícitos en ese tema de la sesión de hoy, lunes o martes o miércoles, que yo voy a facilitar? ¿Y cómo voy yo a tomar
el acompañamiento del grupo a partir de los temas que estoy tratando y los conceptos centrales, derivados y empíricos que ese tema implica. Porque resulta que en la teoría de biodanza está todo para investigar. De biodanza, en biodanza y con biodanza. Y yo puedo, desde los criterios de acompañamiento, conseguir inclusive definir indicadores específicos para una sesión de biodanza. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es mucho trabajo. Sí, es trabajo, sobre todo al principio. Después ya se hace parte de algo que integras y que puedes aplicar fácilmente. De hecho, cuando tú piensas en un tema, te piden una conferencia, te piden una entrevista, tú usas un protocolo sencillo de pensar, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Con qué dimensión está relacionado eso? ¿Cuáles son los conceptos centrales de biodanza que están implícitos allí? ¿Cómo yo puedo establecer la relación entre esos conceptos centrales, derivados y empíricos? Y ya me armo toda una propuesta para poder atender cualquier tarea que tenga que atender en relación a biodanza. Entonces, sí es posible que biodanza sea ciencia creíble, pero para ello necesitamos más estudios. Lo que hay son muy pocos. Muy pocos. Y no necesariamente de la calidad que se requiere para que biodanza tenga el respaldo científico que requiere, ¿ok? En ese sentido, no es posible seguir a estas alturas donde ya la biodanza va a cumplir 60 años, atendiendo simplemente nuestra tarea como facilitador, que diseña una sesión, la facilita y después no sabe qué pasó, o cuando más tiene la intuición de ver que hubo cambio de tal tipo, pero no lo relaciona con ninguno de los potenciales, no lo relaciona con ninguno de los objetivos últimos, y por lo tanto no hay un real acompañamiento del grupo que estoy atendiendo, que está a mi cargo. ¿Ok? Entonces, existe una aplicación que se llama biodanza e investigación, que tiene una metodología a la que yo llamé en su momento metamodelo, una palabra fuerte, grave, a lo mejor muy seria, pero que se define en qué biodanza es alquimia infalible, arte posible, ciencia creíble. Y que si yo puedo, dentro de mi formación continua, acceder a esa aplicación, es posible que esté en mejores condiciones para realmente aportar a la teoría de biodanza, no cambiar cosas, pero sí aportar. En este momento, la biodanza mundialmente está requiriendo actualizar mucha información, porque comprenderán que con los avances de la tecnología y sobre todo la presencia de la inteligencia artificial, que semana a semana te está generando cosas y cosas y cosas, los cuadernillos de Rolando son intocables, como dice la Comisión de Metodología de la IBFER, son intocables. Pero hay información adicional que debe ser actualizada, que debe ser profundizada y que debe ser conocida por todos los facilitadores de biodanza. De lo contrario, va a pasar lo que ha venido pasando con mucha frecuencia cada vez más, que surgen, por ejemplo, casi nadie propone aplicaciones. ¿Se han dado cuenta de eso? La mayoría de la gente propone extensiones. Extensiones que muchas veces están totalmente en contra de lo que es la esencia de biodanza. Y por eso al principio hablaba de cómo el facilitador, para desplegar su arte y activar la alquimia y hacer que la ciencia sea creíble, necesita realmente atender su formación continua. ¿Ok? Me encontré esta semana una aplicación tecnológica, ¿no?
de inteligencia artificial que están desarrollando en Chile. Lo está desarrollando Pedro Labé. Y la he estado probando. Y yo decía, wow, a veces creemos que la inteligencia artificial nos va a sustituir y nos va a quitar posibilidades, oportunidades. Pues quiero confesarles que resulta que no. Cuando me puse a chatear con esta aplicación, resulta interesantísimo darme cuenta de que no puedo usarla con eficacia si no conozco profundamente la biodanza. ¿Por qué? Porque necesito hacerle las preguntas adecuadas y cuando me dé la información, corroborar si la información es coherente o no. Y ya he conseguido unas cuantas incoherencias en la información suministrada. Por suerte, como si ustedes han manejado algo de inteligencia artificial, se dan cuenta que cuando tú le dices a la inteligencia artificial que está equivocada, ella revisa, rebusca y acomoda las cosas y a veces consigue la información si la tiene, porque el tema está en que la inteligencia artificial está alimentada por la información que le dan. Entonces, yo decía, wow, si hay un estudiante que quiere hacer una monografía de biodanza, se puede apoyar muy bien en esta herramienta, pero necesita conocimiento de la teoría de biodanza para poder hacer la pregunta adecuada, porque de lo contrario va a ser una locura. Entonces, me encantó esta posibilidad porque me da base para reforzar el hecho de que biodanza es ciencia creíble también. Solo que necesitamos seguir trabajando para que eso sea sustentable y sea reconocible en medios académicos y científicos. Entonces, yo realmente confío en que biodanza es alquimia infalible, arte posible, ciencia creíble. No es una nueva definición de biodanza. La definición de biodanza es la que es, la que conocemos, la original, la que aparece en el libro naranja del 2007. Pero dentro del contexto de la investigación, esta es una definición de biodanza para investigar. ¿Ok? En ese sentido, traigo estas ideas. Quiero que tengamos un ratito para conversar, para que ustedes me pregunten todo lo que necesiten preguntarme, para comentar inclusive las cosas que les han surgido mientras me escuchan, porque definitivamente la investigación se basa en el arte de hacerse preguntas. Si todo me resbala cual si fuera de teflón, no puedo ser investigador. Ahora, un facilitador de biodanza tiene todos los recursos para investigar, tiene todo el material, la información, los datos. ¿Cuántos datos te genera un grupo? ¿Cuántos datos te genera cada participante? Y todo eso se va por la alcantarilla porque no lo usamos, porque no le damos valor, porque no lo documentamos. Bueno, para mí eso genera un dolor epistémico, llamémoslo así, si es posible darle ese nombre. Así que, bueno, yo agradezco la presencia de todos los que están acá en este momento y que se han ido sumando poco a poco, aunque no les vea las caras. Y vamos a darnos un ratito para conversar. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? Vamos a levantar las manitos. Quien quiera hacerle una pregunta a María Dolores. A ver, las manitos. Tienen pena, María Dolores. Vamos a darle sus tiempos, al ritmo de cada uno. Aquí está Eucaris. Bueno, Eucaris, abre tu micrófono. Okay. Hola María Dolores, buenos días, buenas tardes a todos. Gusto en saludarles. ¿Me escuchas? Sí, escuchamos. ¿Me escuchas, Sol? ¿Me escuchas? Perfecto. Ok.
Yo quería, bueno, a nivel de preguntas. Ah, ok. Quería no preguntarte, sino quería, digamos, hacer una reflexión. Fíjate, es importante lo que tú hablas sobre la aplicación de la investigación, de que he generado investigación a través de las 2 revistas que he hecho. Y he visto muchas de las monografías y he visto muchos de los trabajos que se han venido haciendo. Creo que te lo comenté en una oportunidad. Y a veces están como muy débiles esas monografías porque requieren como, ay, como, ¿cómo se llama eso? Como ese feedback de investigación que realmente es lo que tú estás hablando. O sea, es como que la IBF tuviera realmente unas normas específicas de investigación para hacer una monografía, que a veces no lo cumplen. Eso es importante que también lo vean los didactas, los directores de escuela, porque es importante también la calidad de esos trabajos de monografía o de tesina en una presentación final, ¿correcto? Por ese lado. Por el otro lado, por supuesto que estoy muy de acuerdo contigo en lo que es la parte de ciencia y en esta parte también es importante que se acople o enfoque solamente en un solo modelo o metamodelo, el cual o sea, lo hablabas anteriormente. Porque es que hay que ser flexible, María Dolores, porque la biodanza está dentro de ese campo y la fenomenología, como te lo referí hace algún tiempo, inclusive tiene que ver con esos maravillosos relatos de vivencia, que puedes con eso generar una hermosísima investigación fenomenológica, ¿correcto? Entonces, no se puede solo en una sola teoría o en un solo modelo, porque es amplia, es la fenomenología misma, es la vivencia misma vivida en todos sus aspectos. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Eucari, por Eso. tu comentario. En realidad, la propuesta de la metodología de biodanza e investigación es una propuesta sumamente flexible. No encasilla a nadie y le da posibilidad incluso al facilitador de hacer un trabajo cualitativo, cuantitativo, mixto inclusive. Es solo que simplemente necesita conocer la metodología, ¿no? Por supuesto, cuando yo hablo de investigar de biodanza, en biodanza y con biodanza, estoy hablando de una metodología propia, no estoy hablando de alguna metodología que pueda ser conocida en otros ámbitos. No quiere decir que eso sea excluyente. A la vez, cuando existe una metodología propia de biodanza, hablamos el lenguaje de biodanza, miramos desde el lenguaje de biodanza, eso le da un mayor poder a los resultados que conseguimos. María Viviana, adelante. Puedes levantar la mano los que quieran hacer alguna intervención. Sí, gracias, buenas tardes. Me surgen varias preguntas en relación a lo que has comentado sobre la investigación, la parte metodológica de los facilitadores en biodanza, puesto que una de las preguntas que me surgen es el requisito para ingresar como profesores de biodanza, por un lado, y obviamente los mismos directores que tienen ya su nivel de didacta, también, si realmente la teoría como tal tiene una metodología, sí, pero esa metodología teórica no abarca mucho la parte de esa que estás hablando, de la parte práctica, de cómo podemos organizar la información para poder hacer ciencia creíble, como lo han manifestado. Es mi pregunta. Ok, gracias, María Viviana. Bueno, hay una cosa importante acá que tiene que ver con que en biodanza cada escuela funciona de una manera particular y cada director tiene las habilidades o las competencias que tiene, ¿ok?
y no podemos pedir todo a todo el mundo, ¿no? A la vez, yo estoy hablando aquí con facilitadores y estoy hablando de la responsabilidad que como facilitadores tenemos. Por allí dicen los que conocen de psicología que todo el mundo después de los 30 años es responsable de su cara y de lo que con ella conlleva, ¿ok? Nosotros somos facilitadores ya cuando llegamos a la biodanza, generalmente la mayoría tiene más de 30 años, entonces no podemos seguir culpando a papá y a mamá o a la escuela de que no me dio las herramientas. Ya la formación en biodanza es bastante larga, 3 años, 4 para algunos, y meterle más temas sería muy difícil, ¿ok? Por eso la formación continua es un recurso valiosísimo para cubrir esto, pero ya esto queda en la responsabilidad y la ética de cada facilitador, ¿ok? Porque si yo estoy atendiendo grupos, estoy haciendo propuestas, estoy atendiendo diferentes actividades con biodanza, esto de la formación continua, yo creo que entra dentro de la ética de seguirme preparando, de seguirme formando y de profundizar en diferentes aspectos. Gracias, María Viviana. Silvia, cuéntame. Hola María Dolores, qué gusto escucharte y bueno, decirte sencillamente que comparto plenamente tu sentir, porque somos alquimistas, los facilitadores de biodanza y que esa ciencia debe prevalecer y ese arte en todos nosotros como facilitadores que tenemos la responsabilidad de producir esa alquimia significativa, trascendente en todos los laboratorios de nuestras clases de biodanza, porque realmente es un laboratorio donde está la música presente, el movimiento y toda la bioquímica que se genera. Realmente entramos a una sesión y salimos de otra forma y que la ciencia, la participación, el estudio y la investigación debe trascender y debe pasar como un eje transversal durante toda nuestra formación y por supuesto que es una gran responsabilidad nosotros los que estamos en este mundo y que trabajamos con personas, para la gente, para el bienestar, seguir en ese proceso de actualización, de formación permanente y continua. De verdad que es mi sentir y lo comparto. Gracias, Silvia. Estamos abiertos para las preguntas. ¿Alguna otra pregunta por allí? ¿Qué pasó, mi amor? Está claro que el negocio está ¿Quieres venir? ¿Quién más? ¿Quién más pregunta? Cristina, no, Cristina está. Normita. Ajá. Hola, hola, Sol, hola a todas, hola María Dolores. Bueno, más que pregunta es, bueno, agradecerte por esta charla tan interesante e importante para todos los profesores de biodanza y didáctica. Lo que sí no pude completar era el concepto de arte posible, que otras eran 2 cosas más, que no la pude escuchar. Alquimia Arte- infalible, alquimia infalible, arte posible, ciencia creíble. En ese orden. Ok, me encantó eso. Me gustó muchísimo. Requerimos la alquimia, pero para ello requerimos el arte, y eso es lo que puede hacer que hagamos ciencia creíble. Excelente, gracias María Dolores, gracias. Qué gusto. Cristina. Hola, sí, es que levanté la que no era. Ah. ¿Pero tienes algo para comentar? Sí, bueno, primero un saludo para ti y para todo este grupo maravilloso que te escucha. Bueno, María Dolores, como siempre, con cada una de tus intervenciones nos generas más interrogantes que respuestas, lo cual es todo un éxito. Yo comparto muchas de tus ideas. Primero que ese nombre a mí me encanta, lo de la alquimia, porque sí, efectivamente vemos las transformaciones que ocurren incluso muchas veces en una sola sesión. Ahora, en relación a lo de la ciencia, yo comparto mucho de tus inquietudes
porque si bien la mayoría o buena parte de las investigaciones que yo hasta ahora he visto entran dentro de lo que se pudiera llamarlo lo fenomenológico o algunos estudios de caso, etcétera, yo sí creo que por mucho que sea el estudio fenomenológico y todas esas narrativas hermosas de los procesos que vivimos en biodanza, yo sí creo que enmarcarlo dentro de ciertos parámetros de la ciencia, no necesariamente experimentales, no necesariamente eh, con comprobación de hipótesis, porque hay otros tipos de investigación. Yo sí creo que sería una oportunidad buena para reflexionar y para ir introduciendo cambios en ese sentido. He estado leyendo muchos comentarios de otra gente haciendo la misma referencia, que las investigaciones que se observan caen todas dentro de una narrativa bonita, etcétera, pero poco relacionado con la teoría y el modelo de biodanza. Y un modelo, como yo lo estudié en mi época, son pequeñas teorías. Y esas pequeñas teorías hay que irlas enriqueciendo cada vez más, con estudios, bueno, si bien no se puede cambiar lo que ya está, pero sí puedes ampliar lo que ya existe con otros datos, y la neurociencia es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo, de que lo que se veía como una intuición hace tantos años, pues ahora se está comprobando. Esas son referencias valiosas a la hora de una investigación. Y afinar los criterios de la investigación en biodanza. Yo sí comparto mucho eso contigo y te agradezco que lo hayas traído una vez más. Gracias, Bueno, Cristina. Definitivamente la biodanza requiere un método fenomenológico. No quiere decir por esto que eventualmente yo no pueda utilizar un método experimental, ¿ok? Pero imagínate tú que en plena sesión la gente tenga sensores por todos lados para ver cuál es su respuesta. Eso aleja mucho la posibilidad de que la alquimia infalible se logre, ¿no? Entonces, es una propuesta fenomenológica. Biodanza e investigación como propuesta de investigación para biodanza es una propuesta fenomenológica, porque eso tiene que ver con las peculiaridades del sistema, ¿ok? Si yo lo saco de esas peculiaridades, pierde la esencia. Entonces, la propuesta del metamodelo es una propuesta totalmente fenomenológica, que es lo que responde a lo que es biodanza en su esencia. En ese sentido, sí requerimos, incluso, como decía al principio, yo puedo hacer un estudio de caso, pero de una manera sistemática, que obedezca a un protocolo que me dé posibilidades, no de decir que lo que yo me planteé al principio me perdí en el camino y no lo contesté, o simplemente lo que contesté fue algo que ya estaba planteado. Por ejemplo, en estos días yo le decía a alguien que me mandó una investigación, una propuesta de investigación, yo le decía, es importante que revises la pregunta, porque si yo en la pregunta doy la respuesta, ¿qué sentido tiene que investiguen? Si ya la tengo. Lo que voy a investigar es algo para lo cual todavía no hay respuesta. Si no, no tiene sentido. Entonces, muchas veces desde hacerme una pregunta bien hecha, y por eso hablaba de el uso de la inteligencia artificial con las preguntas concretas y que realmente te aporten información, yo no podría, no creo que se pueda hacer una monografía utilizando Rolando GPT, si alguien no conoce a profundidad la teoría, ¿ok? Porque a la final, inclusive con inteligencia artificial, por allí te vende con mucha frecuencia la historia de que tú puedes escribir un libro con inteligencia artificial. Yo, que soy escritora de 3 libros hasta ahora, y que estoy escribiendo el cuarto, lo dudo, lo dudo. Tienes que hacer tú un trabajo para que eso pueda ser posible, ¿ok? En ese sentido, la propuesta es la formación continua, el conocimiento del modelo teórico de la biodanza como tal. Y en ese caso, yo que vengo de, cuando llegué a biodanza,
de muchos otros campos del conocimiento y de enfoques de desarrollo humano, como persona que he trabajado en esa área, yo tenía por lo menos 20 años trabajando con otros enfoques. Pero cuando entré a biodanza y me quedé con biodanza. Y cuando hago uso de otra cosa, hago uso de otra cosa, no de biodanza. ¿Ok? Porque entonces empezamos a intentar mezclar y hacer combinaciones que son incombinables, que intentan hacer una mezcla de aceite y agua que no va a dar resultado. En ese sentido, el llamado es a conocer mejor biodanza, sus peculiaridades, sus raíces en campo académico, sus bases para la actuación, de manera de que tú puedas seguir ayudando a que la biodanza se desarrolle y que no muera en el camino transformada en cualquier otra cosa. Esa es mi invitación. María Dolores, disculpa. Y entonces, ¿por qué se hacen las extensiones con unos nombres tan complementarios con biodanza? Ahí también estás hablando de eso. O sea, de las extensiones. Lo que pasa, Eucari, es que desde mi experiencia, Biodanza y chamanismo. Biodanza. Ajá. desde mi experiencia, muchas extensiones no deberían existir. Y lo digo con todo el criterio posible. ¿Ok? No deberían existir. Porque las extensiones son cursos de posgrado para extender hacia un campo específico, pero ese campo específico tiene que tener relación con biodanza y tiene que tener puntos de encuentro con biodanza. Por ejemplo, biodanza y chamanismo, hay puntos de encuentro, pero biodanza y yoga no. Por ejemplo, ¿ok? En ese sentido, es cuestión de que cuando a mí se me ocurra proponer una extensión, yo realmente pueda entender que esa extensión va a ser una extensión de biodanza, no un pegoste de biodanza, a biodanza. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya estamos sobre Bueno, María Dolores, creo que no hay más preguntas. Podría. A ver, alguien. Beatriz. Hola María Dolores, bueno, solo rapidito, para hacer ciencia, contratar datos, investigar, leer, estudiar biodanza, repasar todos los módulos, ¿no? Hace rato que... Se te oye cortado, Beatriz. Se está cortando apaga tu cámara a ver si hacer la que está trabajando. Habría que un formato para llenar de la progresividad de los participantes, hacer entrevistas cada cierto tiempo, para ir como recogiendo esos datos para poder hacer esa ciencia creíble, porque siento que biodanza es ciencia, pero hay que trabajar sobre eso. No sé si me escuchaste. Escuché muy cortado, pero sí, definitivamente hay protocolos, hay índices que se pueden generar y que dentro de esta aplicación que yo traigo y que desde el 2011 estoy desarrollando, hay elementos para ello. ¿Ok? A ver, Kitumua, ¿tú querías participar? A mí no la escuché todo y no quiero cometer error de hablar como una tonta, ¿no? Pero es verdad, entré tarde y cuando escucho de todo lo poco que he escuchado, donde veo que la información es como buscar cosas que son medibles, que se puede investigar, que puede tener como sustentos, que lo confirma a nivel de teoría. Pero cuando uno poco a poco va estudiando a Rolando, va viendo que Rolando también mezcló varias teorías de psicología, filosofía, de muchas cosas que fue como estudiando para ir sustentando como todo lo que es la biodanza. Y yo no sé si
en la medida que la gente irán encontrando desde esa creatividad otros modelos de sistemas que no son biodanza, pero que pueden tener o fortalecer la biodanza o intuir otros caminos que pueden ayudar en la biodanza. Eso no puede ser factible. No sé si me he hecho entender. Sí, creo haber captado el espíritu de lo que menciona. Sí, Rolando Toro se fundamentó en conocimientos de otros campos académicos, pero traídos a la biodanza, desde las peculiaridades de la biodanza. Y ahí es donde está el secreto. Por ejemplo, biodanza tiene un lenguaje que no es el lenguaje de otros enfoques. Por ejemplo, la palabra resiliencia no es una palabra del léxico de biodanza, aunque la hayamos traído y acomodado allí, ¿ok? La palabra meditación, la palabra alma, hay una cantidad de palabras que Rolando Toro incluso no usó y que en todos sus textos, si aparece alguna vez, es una cosa extraña. Entonces, en ese sentido, todo lo que Rolando trajo a la biodanza de otros campos académicos, lo adaptó y lo desarrolló y lo integró desde el enfoque de biodanza, desde sus peculiaridades. Y es ahí donde perdemos de vista a veces porque no conocemos las peculiaridades que hacen a biodanza, ¿ok? En ese sentido, a eso me refiero cuando estoy hablando de este tema. Entonces, muchas veces las extensiones han querido traer cosas que realmente no son mezclables con biodanza. No digo que todas, pero sí una buena parte. Aparte de eso, hay otras observaciones que no es el caso para mencionar en este momento. Gracias. No sé si eso respondió a tu inquietud, Mua. Bueno, en parte, y a seguir buscando porque hay palabras que has dicho, yo veo bueno, por mi formación, yo soy religiosa. Por ejemplo, la palabra trascendencia la encuentro en biodanza. Ajá. Y cuando yo he escuchado, por ejemplo, ¿cómo se dice? Inconsciente luminoso, ¿no? Correcto. Yo lo entendía desde mi experiencia de Dios como algo que trasciende, que me comunica con el universo, que es como más grande. Entonces, yo siento que hay cosas de biodanza que es verdad que lo que ustedes están diciendo, Rolando trató de focalizarlo, enfocarlo desde esas líneas de vivencia de la biodanza, pero a la vez también yo siento que la realidad la biodanza es parte de una realidad que es grande y que esa realidad lo vamos construyendo con diferentes elementos, pero en la medida que vamos como conectando, vamos haciendo como toda esa grandeza del universo, aunque entiendo que en la ciencia tiene que haber cosas que son medibles, y con cifra valuable, todo lo que sea, pero a la vez yo salgo por mi ser de africana y también por ser religiosa, yo siento que la biodanza, no solamente biodanza, a mí me abarca más parte donde la trascendencia mía desde mi formación religiosa entra, claro, y siento que no entro en contradicción. Claro. Sí, y en ese caso hay una peculiaridad del sistema de biodanza, que es que no es una propuesta para entender al individuo nada más. Es una propuesta primeramente para entender y comprender la vida y al ser humano como expresión de esa vida. Luego. Entonces, muchas veces se nos olvida eso y nos vamos por otro lado, nos perdemos en el camino. Por eso la posibilidad de, insisto, profundizar, formación continua, es una clave para poder ser realmente personas que puedan
ayudar a transformar a las personas con las que trabajan a partir de su arte y que esto sea desde la ciencia creíble. Y cuando hablo de ciencia creíble, yo decía, no sé si ya había entrado en ese momento, que ponerle una cantidad de sensores a la gente para medir su presión, su respiración, un electro para el cardiograma, es muy poco probable en una sesión de biodanza, pero sí es probable, por ejemplo, si yo tengo unos indicadores de vitalidad que me los da la teoría, ver cómo se presentan o no se presentan en una sesión, que tienen que ver con la sesión que yo voy a desarrollar. Si yo tengo unos indicadores de afectividad, e inclusive a nivel evolutivo, lo puedo acompañar, yo puedo ir tomando nota de eso y mirar cuándo están ausentes, cuándo están presentes, con el lenguaje de biodanza. A eso me refiero. Gracias. Gracias. Vamos aprendiendo, que soy solamente alumnas. Gracias por tu pregunta. Y me encanta lo que decía Silvia. Si yo después de esta conferencia no he despertado preguntas de ustedes, wow, me sentiría muy triste. Si dejo muchas preguntas, estoy contenta. Gracias. Gracias, Sol. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Alguien más? No, un poquito para completarle a Ay, disculpen que Ituma, no que podía. biodanza es espiritual, más no dogmática, y por eso es que a ella le llega tanto. De hecho, es trascendente, porque la palabra espiritual no es una palabra que use mucho Rolando. De hecho, yo tengo un listado de las palabras que Rolando no usa. Y por ejemplo, la palabra Dios la usa mucho más en su poesía que en su teoría. ¿Okay? Claro, pero ella como es religiosa, Claro. entonces para un poco darle la diferencia entre la espiritualidad de la religión y el dogma, entonces la trascendencia está en la espiritualidad. Está en la espiritualidad, pero no solamente la Claro. trascendencia es todo lo que me lleva más allá. Totalmente, Desde de lo acuerdo humano, contigo. desde todo. Trasciende todo. Es verdad, total. lo que tú dices, eso es lo que yo decía en la mañana. Rolando en ningún momento habla de Dios, pero cuando tú ves su contenido, las palabras que utiliza, porque las palabras pueden tener como mucho significado y una amplitud de significado, y tú vas viendo a través de la palabra de una persona tan profunda, tan, no sé, conectado consigo mismo, que tú ves que es una persona que poco a poco, en ese camino de trascendencia, de integración, que yo, para mí, bueno, en mi vida siento que, bueno, eso es como el ser de la plenitud del ser humano, donde uno tiene que llegar. Y lo que voy viendo, por ejemplo, toda esa liberación que viene de la biodanza, lo que estoy segura, y también yo creo que los indicadores que tú dices de ir viendo, y estoy de acuerdo que el que facilita tiene que tener como esa capacidad de acompañar, porque no solamente es danzar por danzar, sino desde ese acompañamiento, cómo vamos haciendo, conteniendo las historias de vida, cómo vamos, y lo traslado a mi vida de acompañar a mucha gente en la vida, y siento que biodanza me da como esa capacidad. Yo antes abrazaba, pero en la biodanza he aprendido, cuando abrazo a alguien, pongo todo el corazón, todo el alma, que de repente la persona me dice, me abrazaste, y yo sentí el abrazo de Dios, y lo he aprendido de biodanza. ¿Por qué? Porque biodanza utiliza los mismos elementos, no son cosas nuevas, sino son cosas que están ya en la vida, en la naturaleza, y que está en cada ser humano, y que Dios, cada uno de nosotros lo tenemos. Solamente las historias de vida ha ido escondiendo o poniendo capa, y nos hemos olvidado de nuestra esencia. Entonces, para mí, todo eso es como redescubrir la belleza de la vida. Y biodanza me ayuda a eso,
la cercanía, la caricia, el cuerpo a cuerpo. Y yo sé que todo eso tenemos que ir midiéndola para decir toda la transformación que va habiendo en el ser humano desde ese sistema de biodanza, pero a la vez también a mí me refuerza mi ser religiosa de decir, pues tengo una misión, pero una misión que se vive desde la danza. Claro, excelente, Kitumua, muchas gracias. Quiero enfatizar que desde mi punto de vista y desde lo que conozco de biodanza, lo espiritual está dentro de la trascendencia y no al revés, ¿ok? En este sentido, bueno, si hay alguna persona que le interese este tema con más profundidad, yo voy a tener un programa online a partir de mayo hasta agosto por módulos sobre biodanza, alquimia, infalible, arte posible, ciencia creíble. Se pueden conectar conmigo a través de @biodanza Zulia o a través del 04 más 58 0414 629 6822. Gracias por estar, gracias por interesarse en este tema. María. Gracias a ti, María María. Dolores. María Viviana, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, por favor. Es sobre el libro. Rapidito que estamos atrasaditos. Sobre el libro. ¿Tienes este libro de investigación? El libro no está escrito todavía. Sí está escrito, pero no está publicado. Los libros que tengo actualmente son los de biodanza y voz, y todo está en su justo lugar, aunque no sea el que quiero. Tengo los 3 libros disponibles para los que estén en Venezuela y los quieran, y para los que no estén en Venezuela los pueden pedir por Amazon. El primero se llama Voz y Resonancia Ancestral, el segundo se llama Resonancia, claves metodológicas para encontrar la voz emocionada, y el tercero se llama Todo está en su justo lugar, aunque no sea el que quiero.